Hemos coordinado entre los hermanos. Vamos a tener cada cuarto domingo del mes vamos a traer un tema diferente. Y bueno, hoy toca ese día. Y bueno, permítanme orar. Padre, gracias te damos de que en tu infinita misericordia y amor, Señor, nos permitas hoy el poder predicar tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, dame palabras entendibles, sabias, Señor. Tú sabes mis limitaciones, tú las conoces, Señor. Pero sabemos que tú eres suficiente, Padre, y tú eres más que entendible, Señor. Ayúdanos, oh Señor bendito, por medio de tu Santo Espíritu. Bendice el corazón de cada uno de mis hermanos y de todos aquellos que puedan ver, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, había una costumbre en Israel, en la Palestina, de que cuando algún hombre tenía la solvencia, hiciera banquetes, invitara a sus conocidos, a sus amigos, a alegrarse con él. Él mandaba a sus criados a avisar con anticipación que iba a haber un banquete en su casa. No les decía el día o la fecha, simple y sencillamente les hacía saber que él iba a preparar un banquete. Esto era muy conocido en Israel. Entonces, el día que se iba a hacer ese banquete, volvía a salir el siervo de esos hombres a traerlos a todas aquellas gentes que habían aceptado ya la invitación para venir a ese banquete, a esa cena que el hombre hacía. En la porción que íbamos a leer para ilustrar el mensaje, es una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, es una historia breve que Cristo usaba para enseñar principios esenciales del reino del Señor. Y está esta parábola en Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. Pero en su contexto, el Señor había sido invitado a un banquete, a una cena, a una comida, en casa de un hombre muy conocido, un líder en Israel, un gobernante que a la vez era fariseo. Y vemos que quizá todos aquellos tenían un contexto farisaico, ¿verdad? Gente muy pudiente también, gente reconocida, quizá amigos también de él. Y nuestro Señor Jesucristo nunca perdía la ocasión de enseñar. Cualquier circunstancia, donde quiera que Él iba, lo primero que hacía era ¿qué? Predicar su evangelio, enseñar a sus discípulos. Y después Él sanaba a la gente. Y el Señor está platicando ahí, disertando, enseñando con los demás. Y es ahí donde surge esta parábola en base a una pregunta que alguien le hace, una pregunta de los invitados que estaban ahí. Y si ya lo tienen, por favor, Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24, y la palabra del Señor dice así:
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi mesa. Vemos aquí primero que hay una bienaventuranza. Hermanos, el reino del Señor es algo hermoso. No hay dolor, no hay angustia, no hay carencia, no hay nada que de lo que nosotros pasamos aquí en vida. Vemos aquí que este hombre, que era un fariseo, le pregunta bienaventurado. Se dice que lo que él quiso decir es que gracias que nosotros, los fariseos, que eran los líderes, los que conocían, los religiosos, los que tenían la verdad, dichosos somos nosotros, excluyendo a los demás. Vemos aquí que el Señor no se inmuta ante eso, antes le responde para darle una lección esencial del reino del Señor. Y ya empieza con la parábola. Cabe recordarles, mis amados hermanos, que algo que omití en la introducción era que los invitados aceptaban ir al banquete, pero era una grave falta de respeto el no ir cuando ya habían dicho que sí. Lo primero entonces que vemos aquí es la bienaventuranza del reino del Señor. Entonces la cena comúnmente se hacen ¿a qué horario? En la noche. Cuando ya todas las labores del día, los trabajos ya cesaron. Este hombre aquí, mis amados hermanos, aparte de tener la capacidad de hacer un gran banquete, era muy generoso también. Porque aquí en el desarrollo de la parábola dice que ya todo estaba preparado. Que no, la gente solamente lo que tenía que hacer es ir a gozarse de ese banquete. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que cada uno empieza a excusarse. Y quizá vamos a pensar, bueno, fueron 3 personas.
a las cuales estás diciendo. No, sino que dice que todos comenzaron a excusarse o a poner pretextos para no ir. En aquellos tiempos había mucha escasez también en Israel. No cualquiera hacía banquetes. No hay ninguna excusa válida delante del Señor. La parábola que el Señor está usando aquí se está refiriendo a Dios. Ella lo hizo todo. Ella todo lo preparó. Había 4 etapas en un matrimonio. Como leíamos en la introducción, el versículo de memorización de las bodas del Cordero. En Israel había 4 etapas en un matrimonio cuando se iba a oficiar una boda. Primero, el papá y la mamá, junto con los padres de la novia y los padres del novio, hacían como un contrato, ¿sí? A veces lo hacían desde pequeñitos para que se casaran. Luego se daba una dote. Después, la tercera etapa era que el novio salía de camino a la casa de la novia y hacía mucha algarabía. Iba junto con sus chambelanes, si podemos decir. Y ya la novia escuchaba, oh, viene el novio ya para irse a su casa. Lo que le llaman, ella ya estaba desposada. Y de ahí vamos, no sé si ustedes están meditando en esto. ¿Se acuerdan de las novias, de las 10 vírgenes, perdón? Que 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Entonces, después la siguiente etapa era la boda, el casamiento, y la cuarta etapa era ya el banquete. Miren, mis amados hermanos, es tan hermoso lo que dice aquí. Cuando este hombre manda a su siervo a decirles que ya todo está preparado. Nuestro Señor Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, prepararon todo el escenario para la redención, para la salvación. Ella lo hizo todo, todo está hecho. No hay nada más que hay que añadir. ¿Qué es lo único que se tiene que hacer? Aceptar la invitación de venir, de creer. Sin extrapolar el texto, mis amados hermanos, ese siervo, primero pudiésemos decir que es el Señor Jesucristo que dejó su trono de gloria, se hizo humano, vino a este mundo, vino a predicar las buenas nuevas de salvación, vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino al pueblo de Israel, el pueblo que había sido escogido, que había sido preparado por siglos y siglos para la venida del Mesías. Y el pueblo lo rechazó. No creyó en él. No todos. Sabemos que hubo un pequeño remanente.
Después podemos decir que esos siervos también fueron cada una de las personas que Dios preparó de antemano para escribir la Biblia, para predicar el Evangelio. Hemos estado viendo en Romanos y ahora en Gálatas cómo Pablo iba y predicaba el Evangelio a donde quiera que él iba, haciendo la invitación de venir al Señor. Pero ¿saben ustedes también que ese siervo podemos ser nosotros también? El Señor nos ha preparado a nosotros para predicar el Evangelio, para compartir el Evangelio con toda criatura, sin excepción de persona. Ese es el trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestra labor es esa, es ir y predicar el Evangelio. Y dejar en manos del Señor la labor de convencimiento, si puedo decirlo así, al Espíritu Santo. El Evangelio tal y cual lo predicó el Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Y ya ven que el primero dice que compró una hacienda, el segundo una yunta o 5 yuntas de bueyes, y el tercero que se acababa de casar. Como habíamos quedado, una cena se hace en la noche. Cuando nosotros adquirimos algo, usted no lo va y lo compra así, yo lo compro y ya. Cada uno de nosotros revisamos primero aquella cosa que vamos a comprar para ver si está buena, si conviene gastar el dinerito que con tanto esfuerzo hayamos guardado. No, primero lo revisamos, ¿verdad? No lo compramos y después, porque entonces va a ser una pérdida. Esto habla de una persona que puede hacer las cosas. No es malo tener dinero. No es malo comprar cosas. El principio es no dejar al Señor por las cosas materiales. No poner de lado al Señor Jesucristo por las cosas materiales. Por aquello que se va a quedar aquí, que se va a desgastar, que es terrenal. Las cosas del Señor son eternas, durables, para siempre. El segundo dice que compró 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. A veces íbamos al campo y yo nunca veía a los señores que viven ahí arando sus tierras en la noche. Y si era de noche, era cuando iba amaneciendo. Empezaban a pasar la yunta con el buey, a preparar la tierra.
pero nunca en la noche. Esto nos habla de los afanes a veces que nosotros tenemos en nuestra vida, que nos hacen perder muchas bendiciones y una vez más poner de lado al Señor. Ahora, la tercera persona que dice que yo me acabo de casar, dice, y no puedo ir. Miren, en Israel había un mandamiento, pero era para cuando estaba el país, como lo decía el hermano Eric, o sea, cuando el país estaba en guerra, había una excusa para aquellos que se habían casado recientemente. ¿Cuál era? Pasar un año con la mujer. Y voy a usar esa palabra, gozar a la mujer. Y después ya. Aquí no hay una guerra, no se habla de una guerra. Lo que vemos aquí es nuestra familia. Muchas veces nosotros hacemos un lado al Señor Jesucristo por la familia. No me malentiendan, por favor. No estoy diciendo que hay que despreciar a la familia, no ponerle atención, no gozarnos con ellos de la cercanía. No. Sino dejar a un lado al Señor por la familia. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre que dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre? ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. A veces el Señor nos hace reflexionar en Él, en nuestro andar. Entonces aquí también Él no tenía excusa. El versículo 21 dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Recordemos que en Israel estas personas eran consideradas inmundas, que no podían entrar a un templo, pero aquí no es un templo, aquí es una casa. Pero aquí vemos que son personas que no tienen la capacidad de ir. Por eso el Señor dice, ve a los siervos y trae acá. Tráelos acá. Pero aquí vemos algo más profundo, mis amados. ¿Y saben qué es? Era nuestra condición. Nosotros éramos pobres, no conocíamos al Señor. No estoy hablando de riquezas ni de posesiones. Nosotros éramos lisiados, que es la palabra aquí. Nosotros estábamos impedidos para venir al Señor. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, comenzando? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por naturaleza éramos hijos de ira. No podíamos nosotros estábamos completamente incapacitados para venir al Señor y aceptar la invitación. Yo me conmuevo cada vez que leo la historia de Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Cuando el rey David se acordó que había tenido un amigo tan precioso que amaba, llamado Jonathan, y le pregunta a Siba, que se había quedado descendencia de este hombre,
Y dijo, sí queda uno, pero está lisiado, dice. Ven, y tráelo. Y miren, había una costumbre en aquel tiempo también, muy terrible. Cuando un rey era destronado, toda la familia de ese rey tenía que ser ejecutada. ¿Por qué? Porque se podía haber rebelado en contra del nuevo rey y tenía que ser eliminado. Miren, Mefiboset sintió gran temor y le dice a David, ¿quién es este perro para entrar a comer en la mesa del gran rey? La humillación, el reconocimiento de la incapacidad, porque Mefiboset estaba lisiado, no podía. Así estábamos nosotros, amados hermanos, antes de venir a los pies de Cristo. Estábamos completamente impedidos, muertos, no sentíamos absolutamente nada. El Evangelio, la obra del Espíritu Santo en nosotros, fue que nos trajo acá. Aquí en este contexto habla de cuando menciona a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Habla de los publicanos, de aquellas personas que eran indignas, de las prostitutas que vinieran. Aquí vemos la misericordia del Señor. Vuelto el siervo dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Primero, hermanos, vemos las bienaventuranzas del Señor, después vimos la generosidad del Señor, pero aquí también vamos a ver, y dijo el Señor, se ha hecho como mandaste, dijo el siervo, y aún hay lugar. Ve por los caminos, o sea, como que estaba urgiendo a las personas. Ve y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Miren la generosidad. A pesar de que el padre de familia dice que estaba enojado, no dejó que su ira impidiera que otros más se beneficiaran del banquete. Así nosotros. Muchas veces nos enfadamos y no dejemos que el enojo nos impida hacer la labor de compartir el Evangelio. ¿Hay personas difíciles? Sí, muchísimas. Pero se imaginan qué dicen de nosotros también, que a veces somos difíciles. Pero eso no nos debe impedir seguir predicándoles el Evangelio y traerlos aquí a los pies del Señor. Entonces hay una urgencia para que se llene su casa. Pero hay unas palabras aquí, dice, fuérzalos a entrar. Estaba estudiando estas dos palabritas y en el tiempo de la
creo que fue, no sé si fue Agustín, malentendieron estas palabras. El mismo Lutero también las malentendió. La Iglesia Católica Romana también las malentendió. Es por eso que a veces hicieron atrocidades para que la gente, en la conquista de varios países, ustedes pueden ver la Inquisición, cómo la gente era muerta por no querer venir a ser cristianos, ¿qué? Católicos romanos. Un malentendimiento de estas palabras. Lo que quiere decir aquí es que nosotros debemos de ser, miren, el Señor Jesucristo les dijo también, ser mansos y humildes como la paloma, pero astutos como la serpiente, ¿se acuerdan? Y no es que nosotros tenemos que ser venenosos en ese sentido, sino usar de persuasión, de persuadir a la persona. ¿Cómo? Hermanos, una y otra vez no perder el tiempo cuando estamos predicando el Evangelio. Insistir, insistir y insistir. Eso es una manera de persuadirlos, decirles, vengan al Señor. Los tiempos son muy difíciles. El Señor está pronto a venir. No llenar de temor a la gente, no. Sino con insistencia, amados hermanos, hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin acepción de personas, por los caminos, por los campos, donde quiera que estemos, en la casa con nuestros vecinos, en la escuela con nuestros compañeros de escuela o de estudios, en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo, en cualquier lugar donde estemos, usted y yo como hijos de Dios, somos servidores del Señor, somos siervos de Él para comunicar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a su voluntad. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Aquí también se está refiriendo en un sentido a la plática que tenía con aquel fariseo y aquellos otros que se creían muy religiosos y vieron cómo perseguían a nuestro Señor Jesucristo y a todos aquellos que predicaban el Evangelio del Señor. Pero dejen hacer dos aplicaciones. En primer lugar, aquí los convidados originalmente fuera el pueblo de Israel. Aquellos fariseos, saduceos y todos aquellos que negaban al Señor, que no querían escuchar, lo odiaban. Pero podemos decir que a nosotros, mis amados hermanos, nosotros que ya estamos en el Señor, tengamos cuidado con desviarnos de Él. Tengamos cuidado de nuestros afanes, nuestros planes. No estoy diciendo que sean malos usar planes. Planificar, eso es bueno. Sino que esto nos aparte del Señor, nos aparte de la bendición del Señor, nos aparte de confraternizar con cada uno de los hermanos. Qué alegría, mis amados, de verdad, qué alegría es venir a la casa del Señor y ver a cada uno de ustedes. Cada día que se hace servicio, qué hermoso es.
poder cantar juntos a Dios con alegría de corazón, sabiendo que a Dios es al quien le cantamos y a su Hijo Jesucristo. Ellos están aquí. Ellos están aquí con nosotros. Qué hermoso es eso. La segunda aplicación es para aquellas personas que quizás nos están viendo, que van a escuchar. Hay una invitación a venir al Señor. Ya todo está preparado. Ya todo lo que se necesitaba se ha hecho. No hay absolutamente nada más que agregar. La única responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y de aquellas personas que todavía no vienen a Cristo es primero creer el Evangelio, creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades. Segundo, aceptar que como estamos no podemos salvarnos, que no podemos darnos, primero ganarnos el cielo con nuestros propios méritos, porque hay personas que son mejores que los cristianos en el sentido de dar, de hacer tantas cosas, pero eso no va a darles la salvación ni dejarlos entrar al reino de los cielos. Se tienen que arrepentir, reconocer que así como estamos en delitos y pecados, no podemos heredar el reino de los cielos, y mucho menos estar en la mesa, en las bodas del Cordero. Ustedes y yo en estos momentos estamos desposados. El Dios todopoderoso y glorioso ya hizo todo. Jesucristo ya vino a pagar la dote que se necesitaba. Nosotros ya estamos desposados con Cristo. Nosotros somos su novia, la iglesia. Y como leíamos ahí en el versículo de memorización, bienaventurados, dice, aquellos que estarán ahí en la mesa del Señor, adorando y glorificando por los siglos de los siglos al Rey, a Cristo. Qué gozo, ¿verdad? Completo. No se necesitará absolutamente nada más, porque Él lo suplirá todo en todos. Oremos.